Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar de la evolución del mercado de fertilizantes. Después también me voy a meter un poco en el tema brechas de nutrientes y brechas de rendimiento. Y voy a terminar comentando algunos desafíos que creo tenemos para adelante. ¿Qué fertilizantes producimos en Argentina? Bueno, estos que ustedes ven acá, urea, más de 1 millón de toneladas por año, tiosulfato de amonio, que se mezcla con el UAN, esto en cuanto a los nitrogenados, y también producimos en Argentina casi 490.000 toneladas de superfosfato simple por año, y también fertilizante microgranulado. En total, producimos, el promedio de los últimos 5 años, 1.800.000 toneladas de fertilizante. ¿Qué importamos? Bueno, urea, prácticamente el equivalente al que producimos localmente, UAN también en una cantidad importante, nitrato de amonio calcáreo como fuentes nitrogenadas. Y también importamos fósforo, como el MAP y el DAP como fuentes más importantes. Fíjense el valor de los últimos 5 años de importación de MAP. Anteriormente MAP y DAP estaban relativamente balanceados y el último tiempo ha crecido fuertemente el MAP con respecto al DAP. 3.200.000 toneladas en número redondo, es decir que si pensamos en un mercado el año pasado alrededor de 5 millones de toneladas, 1/3 lo producimos localmente, 2/3 lo importamos. Bueno, ¿de dónde viene el fertilizante? La urea viene fundamentalmente del norte de África, de esos países que ustedes ven ahí. El UAN viene en una proporción muy importante de Estados Unidos y también de Rusia. Los fosfatados. Bueno, Marruecos es nuestro principal proveedor de este elemento esencial que comentaba recién Martín. Y después también aparecen China, Estados Unidos y Rusia como proveedores de monoamónico y diamónico. ¿A dónde llegan los fertilizantes en Argentina? Bueno, fundamentalmente llegan a Puerto San Nicolás. La mitad de los fertilizantes que se importan, que ingresan al país, vienen a este puerto. Fernanda comentaba al inicio que Puerto San Nicolás es uno de los auspiciantes del simposio. Bueno, es realmente muy importante el ingreso que tenemos en ese sitio. Ahí después tenemos San Lorenzo, Necochea, Rosario. Bueno, fíjense que los que están en zona núcleo, San Nicolás, San Lorenzo, Rosario, prácticamente son el 75% de los ingresos de fertilizante llegan a estos lugares, ¿no? Zona núcleo para abastecer el norte, el centro y algo el sur. También es muy importante Bahía Blanca para lo que es la zona del sudoeste y Necochea para lo que es el sudeste. Bueno, ¿cuándo llegan los fertilizantes? Bueno, ustedes ven ahí la curva de ingresos de fertilizantes de los últimos 12 años. Y está muy dividido, ¿no?, el primer semestre del segundo semestre y acompaña, lógicamente, la evolución de siembra de los cultivos, ¿no? Las pasturas, los verdeos, los cultivos de invierno y después empezamos con los cultivos de verano. El segundo semestre es mucho más importante, ahí tenemos meses como agosto, septiembre, octubre, que son de pico, digamos, de llegada de fertilizante y de pico también de demanda y de abastecimiento, ¿no? Esto es importante también verlo porque productor, si se acuerda muy tarde, digamos, en prever la compra del insumo y cae en esta época, digamos, de mayor demanda, podemos tener en algún caso algún cuello de botella y retraso en la entrega del fertilizante. Bueno, y todo esto que les comentaba para también ver un poco cómo es la cadena de valor del fertilizante, ¿no? Desde la fábrica, que puede ser local o de afuera,
la carga del fertilizante, en el caso que sea de afuera, el transporte, el flete. Un fertilizante tarda en navegar de distintos lugares, en términos promedios, unos 35, 40 días para llegar a Argentina. La descarga, esa es una imagen de Puerto San Nicolás. Tuvimos la oportunidad de estar en Expoagro, que nos invitó la gente del puerto y nos mostraron todas las reformas y las inversiones que están haciendo. Bueno, el transporte, ese fertilizante cuando llega se puede transportar ahí cerca o puede viajar directamente al distribuidor, al depósito, y ahí, bueno, terminamos con la llegada al campo y la aplicación. Y bueno, destacar, ¿no?, el rol que tienen las empresas. Hay algunas que están en más de un eslabón de esta cadena, hay otras que están en uno o dos eslabones solos, pero los últimos tiempos, digamos, ha habido una gran inversión como para que toda esta cadena de valor, que tiene mucho de logística, funcione. Uso de fertilizantes por cultivo. Algunos comentarios cortitos sobre, en este caso, está en miles de toneladas. Bueno, acá también no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Los 3 cultivos que representan el mayor uso de fertilizantes, primero está maíz, después trigo, después soja. Maíz y trigo, de alguna manera, vienen compitiendo. A veces aparece trigo como el de mayor uso, pero bueno, maíz los últimos años lo superó, sobre todo por área. Creció mucho, obviamente, lo que es maíz tardío, maíz de segundo, y eso hizo que hoy maíz sea el cultivo que más utiliza fertilizante. Área fertilizada, también algunos datos como para poder compartirles. Aparece maíz temprano como el principal, girasol, aparece maíz tardío, trigo, maíz para silo, ya con una área fertilizada más baja, y bueno, después aparece la soja, ya, lo que ya sabemos que aproximadamente, digamos, fertilizamos cerca de la mitad de la superficie. Y algo de cultivos regionales, porque Fertilizar también hace investigación de mercado para lo que son cultivos regionales. Estos cultivos utilizan bastante de lo que son los commodities, al contrario de lo que uno cree. Una proporción importante de la nutrición de estos cultivos se hacen con commodities. Y bueno, aparece en primer lugar la vid, caña de azúcar, algodón, la papa, como importantes a la hora de demandar fertilizante. Algo de especiales, de fertilizantes especiales. En Fertilizar también venimos trabajando ya hace varios años con este tema y los hemos dividido. Hay un grupo de socios que trabaja en esto y un comité en biofertilizantes, en bioestimulantes, ahí están nombrados los principales que aparecen. En fertilizantes minerales, ahí tenemos los de suelo, y dentro de los de suelo aparecen lo que son los complejos sólidos, granulados o microgranulados, foliares, semilla, y finalmente los fertilizantes de liberación lenta o controlada. Ahora les voy a mostrar cómo fue la evolución del uso de estos fertilizantes especiales en las próximas 2 diapositivas. Bioestimulantes. En los últimos 5 años creció por 8 el uso. Y biofertilizantes en los últimos también 5 años por 25. En el caso de los fertilizantes minerales, sobre todo, acá les estoy mostrando lo que son los complejos granulados. También tuvo un crecimiento muy importante, un 89% en esos 5 años. Y los fertilizantes de liberación lenta, un 72%. Esto es una buena noticia, porque estamos utilizando fertilizantes especiales con más tecnología, que en definitiva
favorecen la eficiencia, eficacia del uso de los nutrientes. Bueno, ¿y cómo fue la evolución del uso de fertilizantes en los últimos 30 años? Y también es un poco la respuesta a la pregunta de este panel, es que si rompimos la inercia o cambiamos la velocidad. Yo creo que rompimos la inercia y cambiamos la velocidad muchas veces en este periodo. Fíjense, del año 95 hasta el año pasado, está distinguido lo que es fertilizante importado del fertilizante nacional, y lo dividí en 3 periodos. El primer periodo, hasta el 2004, tuvimos un crecimiento anual del 14%, muy importante, con los serruchos, por supuesto. El siguiente periodo, 10 años, el crecimiento fue más lento, de 3,5%, y los últimos 10 años volvimos a un mayor crecimiento, a un 6%. En términos generales, podemos decir que el fertilizante en los últimos 30 años creció a una tasa del casi 8% anual. Con esos serruchos que ustedes ven que tienen que ver con condiciones de producción, condiciones climáticas, también alguna condición política por ahí metida. ¿Cómo es la relación entre el uso de fertilizantes y la producción de granos en Argentina? También los últimos 30 años, y bueno, acá tampoco les digo nada nuevo, es una relación directa. Más uso de fertilizante, más producción en granos. Bueno, y ahora me voy a meter un poquito con lo que son brechas de nutrientes y brechas de rendimiento. Acá les muestro el acumulado de 30 años para los 6 cultivos principales. Y ustedes pueden ver ahí la brecha de nutrientes, digamos, entre lo aplicado y lo removido por granos. Repito, 30 años, 6 cultivos, para nitrógeno, para fósforo, para potasio. Fíjense la brecha de potasio y para azufre. Esta es la brecha en millones de toneladas para los 4 nutrientes. Y esto equivale a plata de hoy a 30.000 millones de dólares, esa brecha de nutrientes. Y acá, lo hablaba con Fernanda, uno se ve tentado, pues es una cifra que uno se ve tentado a comparar, hacer alguna comparación, tener alguna referencia. Y bueno, las retenciones en los últimos más de 20 años han aportado unos 200.000 millones de dólares. Esto es un 15% del aporte por las retenciones de estos años. Un 15%. Reponer 30 años de extracción de nutrientes. Y ahora me voy a meter un poco con brechas de rendimiento. El simposio pasado y anteriores se ha tratado este tema. Yo creo que la mayoría que está acá está familiarizado. Tenemos un rendimiento potencial que está dado por el ambiente. Está ahí en verde, por radiación, temperatura, condiciones de suelo. A la derecha, el rendimiento promedio de los productores, en rojo. Y en el medio, la brecha. Y este trabajo plantea, no solo en Argentina, sino que a nivel global, que podemos reducir esa brecha y llegar con un manejo a un 80% del potencial. Esto sí ya es el trabajo para Argentina. Esto está liderado por Juan Pablo Monzón, que tuvo la gentileza de pasarme estas diapositivas y también pude charlar un poco con él. Y ahí les muestran esos círculos, digamos, el rendimiento potencial para cada uno de esos cultivos, para las diferentes regiones. Cuanto más grande es el círculo, más alto es el rendimiento potencial. Y la diferencia de color es la brecha. ¿Y qué brecha tenemos hoy en los 3 principales cultivos? Bueno, para maíz, ustedes ven, estamos produciendo, no llegamos a 8 toneladas de promedio y cerrando la brecha al 80% estaríamos en 11,5 toneladas. La soja
podríamos pasar de 3 a 3,7 toneladas por hectárea, y el trigo de 3,2 a 5,2. Las brechas más altas las tenemos en las gramíneas, en trigo y en maíz. Y también cerrar esta brecha, llegar al 80% de rendimiento potencial, significaría producir entre 40 a 45 millones más de toneladas de grano. Pero tenemos la brecha de nutrientes, un poco también lo que comentaba Martín, dentro de las 4 R, sobre todo yo voy a comentar el tema de la dosis. Y bueno, sabemos que la dosis actual de los 3 principales nutrientes, nitrógeno, fósforo y azufre, es esta que ustedes ven acá. Y el requerimiento de nutrientes, para alcanzar el 80% del rendimiento potencial, es lo que ustedes ven ahí. Para hacerlo corto, tenemos que más que duplicar el uso de nitrógeno, más que triplicar el uso de fósforo y sextuplicar el uso de azufre. La mayor brecha de aplicación, como ustedes pueden ver ahí, la tenemos en el cultivo de maíz. Y ya terminando, voy a comentar un poco algunos desafíos que tenemos como asesores, cómo fertilizar y después un desafío más general. Como asesores empiezo por uno que sale un poco de la presentación. Hablamos mucho de nutrición balanceada, pero la dosis media de azufre en Argentina está entre 2 a 3 kilos. Por supuesto, esto es un promedio. Hay en muchas condiciones están fertilizando bien con azufre, muchos productores no fertilizan. Pero bueno, el uso de azufre es 2 kilos por hectárea de promedio. Sabemos que es un nutriente en general barato, de una alta eficiencia agronómica, ayuda a la eficiencia de uso de nitrógeno. Ahí me parece que tenemos una oportunidad para mejorar. Bueno, también, ¿no? Ya se viene hablando nuevas tecnologías, digitalización, se va a hablar más tarde en el simposio, sensores, drones, Big Data, pero tenemos que usarla con las viejas y ya conocidas, ¿no? Muestreo de suelo, el uso de la pala. Esto es lo que se muestrea hoy en Argentina en términos promedio para todos los cultivos, 21%. Y de nuevo, el mensaje es el mismo, muestrear suelo, hacer diagnóstico. Este desafío, si bien hemos mejorado en los últimos años, todavía lo seguimos teniendo. Otro desafío que me parece de los asesores, y permítanme por ahí este atrevimiento, vivimos en una era de mucha información, mucho conocimiento, mucho estímulo, muchas redes, mucho. Y ahí me pareció interesante una palabra que escuché en una presentación que decía, por alguien más joven, estamos infoxicados, infoxicados de información. Y yo creo que el rol del asesor, y acá pongo un tamiz de suelo, es tamizar esa información, filtrarla y quedarse con las alternativas de manejo, tecnologías, insumos más relevantes, más importantes. Jerarquizar las decisiones de manejo, en base a un diagnóstico y conocer bien qué problemática tenemos que mejorar. Yo creo que ahí hay un gran desafío. El productor es diverso, y acá me atrevo a meterme algo en lo social. Perdónenme si hay algún sociólogo en la sala. Hay productores que son más empresarios, hay productores que son más técnicos, hay productores que son más sociales, hay productores que tienen un poco de cada cosa. O sea, el productor es diverso. Muchas veces hablamos de productor argentino y hay muchos tipos de productores. Ayer también lo comentaba la persona que nos visita de la FAO. Y también las empresas agropecuarias también son diversas. Hay empresas más familiares, más grandes, más chicas. Empresas que tienen tierra, empresas que no. Bueno, intereses de los mismos también son distintos. Las empresas van cambiando de manos y aparecen los jóvenes.
que tal vez hablan un idioma distinto o diferente y también hay que entenderlos. Es decir, que el asesor necesita también tener este aspecto en cuenta para poder llegar con su asesoramiento, sus recomendaciones. Dentro del desafío de fertilizar, yo les comenté la cantidad de fertilizante que se importaba, que se produce en Argentina. Bueno, hay todo un desafío de logística y de infraestructura que las empresas invierten todos los años. Y bueno, hay que seguir con esa inversión. También los distribuidores, toda la cadena de distribución hace mucha inversión en instalaciones, en depósitos, en logística a campo, en máquinas para aplicar. Yo creo que eso es un desafío porque, como ustedes vieron, en todo este panel tenemos que crecer en el consumo de nutrientes. Bueno, ser referentes en tecnología de nutrición de cultivos, inspirando a futuras generaciones sobre el uso responsable del suelo en la producción agropecuaria. Esta es la aspiración de fertilizar, es la visión que tenemos. Y también creo que desde fertilizar tenemos que estimular lo que son ensayos de larga duración, ¿no? en fertilidad. Todos los ensayos de fertilización de larga duración que están dando vuelta son ensayos que uno le saca mucha información, mucho jugo. Vemos también la respuesta, digamos, residual que van teniendo los cultivos a esa mejora de ese ambiente, como comentaba Martín. Bueno, tenemos que de alguna manera estimular ese tipo de experiencias sin dejar de hacer las otras, por supuesto. Articular con diferentes actores, cintas, universidades, bueno, esto lo venimos haciendo de manera permanente, siempre con el objetivo de la salud del suelo y la reposición de nutrientes. Y este es nuestro propósito, que lo escribimos el año pasado en un plan estratégico que hicimos. Y esto es por lo que nos levantamos todos los días en fertilizar, difundir conocimientos sobre la nutrición y el cuidado del suelo para una producción sostenible. Ese es nuestro propósito en fertilizar. Y por último, un desafío que no solo abarca a la sociedad agro y no agro, queda feo sociedad agro y no agro. Después cuando ya mandé la presentación me arrepentí. La sociedad en general es de una mirada más integral, ¿no? Al suelo. Nosotros miramos mucho en este simposio el tema de nutrientes, el tema de carbono, el tema de compactación de suelo, vamos a tener un panel específico, el tema acidificación, pero hay otras problemáticas de los suelos que son tanto o más importantes y son aún vigentes, son actuales. Por ejemplo, el tema erosión. El tema erosión hídrica y erosión eólica. Acá en la sala hay gente que trabaja en el tema. No es un tema del pasado, es un tema actual. O, por ejemplo, como está el último punto, el tema inundación. Ahora nos hemos olvidado, porque venimos de años secos, pero recuerden, hace 8 o 9 años para atrás, en algunas zonas productivas, como el sudeste de Córdoba, por ejemplo, teníamos serios problemas con el agua, con inundaciones y ya con problemas en las ciudades cercanas a ese curso de agua. Bueno, nada más. Muchas gracias por su atención.